Oye, hoy es viernes, señor Lea. ¿Quieres ir a algo más o nos vamos directamente No, con nuestro historiador? directamente. Con nuestro historiador, con nuestro amigo, con un personaje que es también una celebridad en el terreno de la historia y gran amigo de nosotros, por supuesto, Joaquín Robles Linares, el doctor Joaquín Robles Linares, y nos va a hablar hoy de la historia de José María Maytorena, y él le llama el político desconocido. Joaquín, muy buenas noches, gracias por todo tu apoyo también y felicidades, pues eres parte de este equipo ya desde hace algún rato. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Ahorita estaba viendo una foto de tu casa ahí cuando nos juntaste, ahí estábamos. Sí, ya hace algunos años ahí la fotito. Compartiendo muy agradablemente con todo el equipo y todo. No, pues una felicitación calurosísima a ustedes y también al público leal que ha seguido este proyecto invariablemente en distintas plataformas, en distintos tiempos, en distintos gobiernos, en distintas épocas. Y bueno, aquí seguimos, aquí seguimos. Así es. Joaquín, pues muchísimas gracias. Bueno, tenemos entonces hoy a José María Maytorena. Sí, fíjate que es un personaje interesantísimo, parte central de la historia de Sonora y yo diría que incluso del noroeste del país, porque bueno, esta familia, los Maytorena, el padre de José María Maytorena Tapia, José María Maytorena Goicochea y su esposa Santos Arbizu, guaymenses, hicieron una fortuna quizá la más importante de Sonora en su época. Tan es así, Víctor Hilario. ¿De qué la hicieron, Joaquín? La hicieron en la ganadería, la agricultura, minería, o sea, diversificados. Eran millonetas de aquel tiempo, de los millonetas, pues. Pero de veras que la fortuna era impresionante. Si tú ves la cantidad de haciendas que tienen, que tenían, entre ellas la misa. ¿La misa? Ahora, ¿a poco la misa era de ellos? Era de ellos. Incluso su hijo, el político José María Maytorena Tapia, la consideró su universidad porque él había estudiado en Estados Unidos, pero realmente donde él se formó como hombre de negocios fue en la misa. Tenía una cantidad, las Mercedes, la misa, una constelación de propiedades impresionante y además activos en distintas materias, ganadería, agricultura, minería, en fin, comercio. Acuérdense que Guaymas pues era el centro neurálgico del comercio en el estado y ellos estaban ahí. Era el puerto, el único puerto que había. Así es. Además, no nada más tenía comunicación con otros continentes, sino tenían lo que se le llama la navegación de cabotaje, que iban los barcos costeando hasta Sudamérica o el norte, y entonces había un intercambio comercial muy dinámico. Esta familia era tan acaudalada que incluso fue opositora del triunvirato, de aquel triunvirato tutelado por Porfirio Díaz que descansaba en Torres, Corral e Izábal. Don José María Maytorena padre se opuso y fue candidato varias veces en contra de ellos. Les hizo el contrapeso y además fundó los clubes reyistas. Cuando Bernardo Reyes estuvo en Sonora, acabó amistad con José María Maytorena padre, y así nacen los clubes reyistas, el apoyo. Cuando Bernardo Reyes se va y decide no ser candidato o no oponerse a su mentor, a Díaz, esos clubes reyistas se transforman al maderismo. Y esta familia, y él, ya entonces el hijo, José María Maytorena Tapia, pues acaudilla el maderismo de primera hora en el estado, lo subvenciona, era un personaje importantísimo, gravitan en torno a él una cantidad enorme de políticos, y así, al derrumbe del régimen, llegará al gobierno en 1911, en una elección prácticamente numerosísima a favor de este personaje que estamos viendo. Hay un detalle curioso que vale la pena rescatar y que creo que sería muy interesante para las autoridades que gobiernan actualmente México. El vicegobernador de José María Maytorena era un descendiente de franceses, Emilio Gallú, también muy reconocido, pero es el ancestro de Luis Echeverría, es el tío abuelo de Luis Echeverría. La mamá de Echeverría era una señora Álvarez Gallú, era descendiente de este personaje de Emilio Gallú. Eso se los doy como dato curioso.
Echeverría, pues a fin de cuentas tenía raíces guaymenses. Bueno, este personaje, José María Maytorena, acaudilla lo que es la primera parte de la revolución, y en torno a él se juntan muchos grupos y lo veían como un líder, que lo era, no nomás líder político, era un líder económico, con una fortaleza financiera enorme. Este personaje, el primer conflicto grave lo tiene prácticamente con el Congreso. No tenía aparentemente, lo que dicen las crónicas, las habilidades que da la política para tener una relación tersa. También hay que entender que había sucedido una revolución y al Congreso y a las otras instancias gubernamentales habían llegado personajes que intentaban destacar. Bueno, José María Maytorena tiene los primeros conflictos, pero el conflicto más grave es cuando asesinan a Madero. El gobierno federal lo empieza a presionar. Él hace un manifiesto a favor de Madero, sin embargo, desconcierta a toda la clase política y desconcierta al Estado en general, porque cuando ve acercarse las definiciones para tomar partido a favor, ya sea de Carranza, que se había pronunciado en contra del asesinato, o a favor de Victoriano Huerta, mete una licencia y aduce una enfermedad estomacal y se va a Tucson, Arizona, pidiendo una licencia por 6 meses. O sea, le saca el bulto. Pues él dice y él escribe que no, pero la realidad es que en política, pues, política pura y dura, le sacó al bulto, se va a Arizona, y en ese momento aquellos revolucionarios como Obregón, Calles, que no eran personajes que ni siquiera se le acercaban a la relevancia que tenía Maytorena, empiezan a ocupar posiciones y empiezan a crecer, unos políticamente como Adolfo de la Huerta y otros militarmente como Obregón, Calles, y empiezan a tener dominio en el Estado. Con una característica curiosa, los sonorenses en aquella época deciden no pelearse entre ellos por el poder, sino entregárselo al personaje más relevante de la época, que era Venustiano Carranza, y así llega Venustiano Carranza y de inmediato traba relación con aquellos personajes, amistad, se entiende muy bien con Obregón, se entiende muy bien con Calles, y van marginando a Maytorena. Maytorena es un caso curioso porque para 1915 la figura de los otros había crecido enormemente y él prácticamente pierde el control del Estado, a pesar de que le habían permitido regresar a la gubernatura. Empiezan los conflictos, toma otra decisión fatal, se alía con Villa, y al final de cuentas termina en un desastre. Entrega la gubernatura en octubre, debería haberle entregado en agosto. Prácticamente los militares villistas como Roque González Garza y otros lo convencen de que entregue la gubernatura, la entrega y aduce que va a ir a la conferencia de paz en Washington, una conferencia que se había hecho precisamente para intentar la paz en México, que va a ir de representante. Sin embargo, no tenía ni asiento, no tenía nada, allá prácticamente de colero. Fue un pretexto, se va y se exilia durante los primeros 10 años. Él era un hombre muy acaudalado, sin embargo, esa fortuna empieza a mermar precisamente pues, en 10 años que se va a vivir a Estados Unidos, pero además con un detalle: sus enemigos políticos empiezan a expropiarle bienes y empiezan a atacar sus posesiones. Regresa en 1925 e intenta quedarse en la presidencia de Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles lo expulsa de inmediato. Vuelve a sufrir este exilio, regresa a los Estados Unidos, se queda ya muy mermado económicamente, empieza a tener ciertos conflictos y se le permite regresar hasta 1938, ya que Calles no estaba en el escenario, ni aquellos revolucionarios, le abren las puertas Cárdenas, y en fin, regresa. Y Ávila Camacho, ya en la presidencia, tomando en cuenta las condiciones y la entrega que había sido en la primera fase de la revolución, le otorga el grado de general y morirá un 18 de febrero precisamente de 1948 en la Ciudad de México. No regresa a Sonora y, cosa curiosa, yo creo que es uno de los pocos revolucionarios que entró a la revolución y se arruinó.
O sea, sí, es el colmo. Es un asunto que salió al revés, pues, ¿no? Sí, es el porque único. Al final, yo no conozco otro. ¿No? Digo, debe haber otros ahí, pero sí, que era un capital enorme, gigantesco, o empresarios de vanguardia con una cantidad, bueno, de eso prácticamente al final de su vida no queda casi nada, se queda en la Ciudad de México, allá es enterrado, y al final prácticamente vivía de la pensión de general que le otorga el general Ávila Camacho, el presidente de la República, prácticamente para subsistir los últimos años. Es un caso interesante, además un personaje muy relevante e importante de la Revolución y particularmente de Sonora. Oye, Joaquín, por eso el político desconocido. Oye, Joaquín, sí. esa fortuna también ya nos hablas, bueno, pues se fue mermando, se la fueron quitando, pero me imagino que hay algo, esa familia está ¿en dónde? ¿En Guaymas? ¿En todos lados? Guaymas, sí. Bueno, sus descendientes están en Guaymas. Tú vas a encontrarte el apellido Maytorena, son descendientes de él. Sí, era una familia numerosa. Los Uribe Maytorena, pues. Sí, ándale, exactamente. Sí, te los vas a encontrar ahí. Pero él, lo que era su fortuna, o sea, sus bienes, muchos de ellos fueron expropiados. Además, muchos de sus cercanos, curiosamente, también se tuvieron que exiliar. Hay un caso curioso de Rodolfo Campodónico, el gran compositor sonorense, que en 1914 compone un himno o una marcha que se llamaba Viva Maytorena. Además, fue pegadorcísima, todo el mundo la cantaba. Se hizo como un himno así alrededor de Maytorena. Me acuerdo un poco de aquella música de Félix Valdés, no sé si se acuerdan que donde iba la ponían. Bueno, sí, era la pilareña, pues. La pilareña. Así sucedía con Viva Maytorena. Bueno, después cuando las estrellas cambian, se le viene el mundo encima a Campodónico y Campodónico quiere componer las cosas y compone la marcha constitucionalista, porque pues era enemigo de los constitucionalistas, pero ya no fue lo mismo y Campodónico termina exiliándose en Douglas, Arizona y no regresa jamás, también a consecuencia de sus simpatías y que había dado su capital artístico a este personaje. Pero también acuérdate que se le ocurre tocar la marcha de Maytorena en la Plaza Zaragoza frente cuando estaba Obregón de visita, pues. Sí, no. Se le ocurre y además se consideraba, ya después, la marcha, esta canción de Viva Maytorena, pues queda proscrita. Y entonces no se podía tocar. ¿No? Entonces la tocan estando los revolucionarios que habían ganado. Pues imagínense, entonces Campodónico queda proscrito. Y además él, en aquella época, pues no nada más le cortaban el sueldo o le cerraban la puerta, no. La cabeza. Y así decide exiliarse, se va y allá muere en Douglas, Arizona, no regresa nunca más a consecuencia de esa simpatía que él tenía con Maytorena. Pero sí es un caso muy interesante. Recomiendo mucho. Extraordinario. Hay una biografía de Laura Alarcón sobre Maytorena, muy interesante, donde describe todo, pero muchísimos mejores datos que los que yo les estoy platicando aquí. Además a profundidad y también refleja muy bien la atmósfera de la época, tanto a finales del 19 como al inicio de la Revolución. Magnífico. Joaquín, muchas gracias. Vamos a terminar un poquito antes ahora esta sección porque andamos ahí con lo del aniversario y todo, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta de nuestro amigo Emanuel Palafox, que es un buen amigo de este espacio también, y que dice, por favor, no se le olviden que lo podemos dejar para la próxima semana si nos lo permites. Dice, por favor, pregúntenle a Joaquín el origen del nombre Sonora. Sí, cómo no. Bueno, todos los nombres tienen genealogías a veces caprichosas. Unas dicen que viene de las voces indígenas que decían sonot, que era maíz o hojas de maíz. Okay. Pero también hay otros donde viene que la genealogía es distinta. Quizá valdrá la pena después averiguar un poco o darlas para darle un poquito más extenso, porque como todas las palabras, la génesis de las palabras, y más en este caso, tienen distintos orígenes o distintas voces, o también distintas interpretaciones. Lo emplazamos para el próximo viernes, ¿te parece? ¿Cómo no? Gracias. Joaquín, muchísimas gracias, un abrazo, felicidades y gracias por ser parte de este equipo que te admiramos mucho.
No, y la admiración es mutua y muchísimas gracias, y muchas felicidades a ustedes, muchas felicidades al equipo y también a todos los televidentes leales que Gracias. son también parte de nosotros. Muy bien. Joaquín, el Muchas doctor gracias. Joaquín Robles Linares, historiador, y bueno, pues amigo, muy amigo nuestro aquí.